Isabel Díaz Ayuso lleva 5 años mintiendo sobre su gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid durante la pandemia de COVID-19. En este vídeo vamos a desmentir sus falsedades una a una. Durante la crisis sanitaria, las residencias de mayores en la región se convirtieron en uno de los focos más letales de toda Europa. 7.291 personas murieron en las residencias sin ser trasladadas a un hospital entre marzo y abril de 2020. Y tampoco recibieron una atención médica adecuada en la residencia donde vivían porque las residencias no fueron medicalizadas. Vamos a tumbar las trampas de Ayuso con documentos, cifras y los testimonios de las víctimas. Empecemos por lo básico y por el principio. En la Comunidad de Madrid existían, cuando llegó la pandemia, 475 residencias privadas y públicas que sumaban casi 52.000 plazas. El 94% de las residencias son de gestión privada, solo hay 25 de gestión pública. De las 52.000 plazas que hemos mencionado, un 33%, más de 17.000, estaban gestionadas por los 8 principales grupos del sector geriátrico. La mayoría de ellos están en manos de fondos de inversión y multimillonarios españoles y franceses. Con este panorama vamos a ver cómo arranca la gestión del gabinete de Ayuso. A principios de marzo de 2020, cuando el coronavirus comenzó a propagarse, hubo 2 líneas de acción. Por un lado, se decidió que una parte importante de los profesionales médicos de atención primaria fueran reubicados en un hospital de campaña creado en el recinto ferial de IFEMA, en lugar de enviarlos a las residencias donde estaban muriendo cientos de residentes cada día. El aparato de propaganda de Ayuso bautizó IFEMA como el Hospital Milagro, pero ese milagro no llegó a las residencias porque quienes vivían en ellas también fueron excluidos de IFEMA. Por otro lado, a quienes vivían en los geriátricos se les aplicó un protocolo dictado por la Consejería de Sanidad para restringir su traslado a los hospitales públicos. Señorías, nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencia de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Presidenta. Gracias, señoría. Muy buenos días a todos. Presidente, no hay tal orden, hay una filtración de un borrador. Eso es todo. Gracias. Esto que dijo Ayuso es falso. ¿Por qué? El protocolo del que habla el diputado de Podemos llevaba el sello oficial y la firma digital de Carlos Moore, entonces director de Coordinación Sociosanitaria. ¿Era un borrador, como dice la presidenta? Pues no. Era un documento oficial de su gobierno con fecha y hora, distribuido por correo institucional y cuya primera versión se aprobó el 18 de marzo de 2020. Durante los 20 días posteriores a la aprobación de este protocolo, murieron más de 5.000 mayores en sus residencias sin recibir atención hospitalaria. Nos dijeron que era imposible, que no trasladaban, que no podían derivar, que no venían a buscarles en ambulancias, y entonces decidimos ir a buscarle. Nos dijo que su estado era muy delicado y que no íbamos a poder, que además, aunque le lleváramos a la puerta del hospital, allí estaba el triaje y ya no les dejaban entrar. ¿Qué decía el protocolo? Aquí vemos el documento original. Fíjense en este párrafo. Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que no tengan las siguientes características. Serían criterios de exclusión: pacientes en situación de final de vida subsidiarios de cuidados paliativos, pacientes con criterios de terminalidad oncológica de enfermedades de órgano avanzada, pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa, GDS de 7. Deterioro funcional severo, definidos por Bartel, menor de 25. Deterioro funcional grave, Bartel, entre 25 y 40. Más deterioro cognitivo moderado, GDS-5. Lo ideal sería visita o atención en la propia residencia. El índice de Bartel mide el nivel de autonomía de una persona para realizar tareas básicas como comer, vestirse o moverse. Cuanto más bajo es el índice, mayor es la dependencia. Un Bartel por debajo de 25 implica una dependencia severa.
La escala GDS, por su parte, valora el grado de deterioro cognitivo, especialmente en enfermedades como el Alzheimer. El nivel 7 es el más alto, implica la pérdida total de capacidades cognitivas, habla y control motor. Es la etapa final de una demencia. En resumen, si un residente tenía dependencia física o un deterioro cognitivo moderado o avanzado, dejaba de ser candidato para ser trasladado a un hospital. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas encajaba con estos criterios. Los criterios del protocolo afectaban al 80% de las personas que vivían en las residencias de la comunidad. Los protocolos yo los entiendo como una directriz política, que señalaban determinadas cosas y que nunca debieron haber existido. Los traslados se deberían haber producido en función de la situación clínica de cada uno de los pacientes, no en función de una directriz en la que decían que personas con un determinado nivel de discapacidad o de dependencia pues quedaban excluidos de su traslado a los hospitales. El gobierno de Ayuso publicó en marzo de este año un informe en el que asegura que en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid murieron 4.100 personas durante la primera ola de la pandemia. El número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero. El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100 y nunca porque no se les ayudara. No solo dio datos diferentes a los oficiales conocidos, sino que acusó a Reyero de mentir. Un informe de 3 páginas, mal informe es una nota de comunicación que emite el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que, bueno, pues que señala a determinadas personas y a mí en concreto. Yo, la verdad, no le doy más importancia. Pero ¿cuál es la cifra real? En julio de 2020, Infolibre publicó que 7.291 personas murieron en las residencias en marzo y abril de aquel año. ¿De dónde salió esa cifra? Pues del propio gobierno madrileño, que la facilitó a través del portal de transparencia. Una cifra, por cierto, casi idéntica a la que recoge el Instituto Nacional de Estadística a través de los certificados de defunción. 7.269 fallecidos en aquellos 2 meses. Reyero, cuando aún era consejero, planteó una exigencia clara. O el residente va al hospital o el hospital va a la residencia. Es decir, que si no se derivaban residentes a los hospitales, era necesario medicalizar las residencias. Sí, no, de hecho ya se han medicalizado las que son públicas directamente dependientes de la Comunidad de Madrid, lo están, así como las privadas concertadas, como es este caso, que nos lo han comunicado. Y lo que hemos hecho ha sido trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger sobremanera a los mayores, porque como estamos diciendo todos los días, es la población más vulnerable, no solo la más vulnerable por la edad, también aquellas personas que tienen patologías previas. Esta fue otra falsedad. Las residencias no se medicalizaron. En lugar de reforzar estos centros con equipos médicos estables, el gobierno regional optó por soluciones improvisadas y caóticas como la Operación Bicho. Esta operación, lejos de ser una intervención sanitaria integral, fue descrita por su responsable, Encarnación Burgueño, como una herramienta de estudio de campo. La propia Burgueño reconoció que la intención nunca fue medicalizar las residencias, sino más bien conocer su situación in situ. No era gestionar. Nosotros lo que íbamos a hacer era un estudio de campo, conocer cómo estaban las residencias in situ. Y a la vez, ya que se iba y había médicos disponibles, por lo menos llegar allí y ayudar en lo que se pudiera. Burgueño es hija del que fuera director de hospitales en época de Esperanza Aguirre y a quien Ayuso encargó en marzo de 2020 un plan para luchar contra la pandemia. Hablamos de Antonio Burgueño. Encarnación Burgueño fue la encargada de subcontratar a Transmed, una empresa de ambulancias privadas. El gerente de esta firma, Eduardo Esteban, declaró que solo se autorizó el traslado hospitalario de, atención, una única persona de todas las residencias a las que acudieron. Comunidad de Madrid, a ustedes para medicalizar la residencia, exactamente qué medios les proporcionó. Nada. Lo más sorprendente es que el gobierno de Ayuso podría haber medicalizado las residencias. Tuvo a su disposición 1.826 médicos y enfermeras, procedentes en su mayoría de atención primaria.
y decidió enviar 1.420 al hospital de IFEMA, 350 a los hoteles medicalizados y solo 54 a las residencias. En varias ocasiones Isabel Díaz Ayuso ha tratado de desviar sus responsabilidades en la gestión de las residencias de mayores, apuntando hacia el entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Cuando se despertó del sueño morado, se impuso un mando único, prohibiendo a las regiones hacer compras de material sanitario y perdimos 2 semanas más. Su jefe, Pablo Iglesias, tomó el mando de las residencias de mayores de toda España. Bajo él, vamos a construir un escudo social y anunció 600 millones de euros por los que Sánchez semanas después le felicitaría. Sin embargo, la responsabilidad era del gobierno de Ayuso. Así lo recogió el decreto de estado de alarma publicado en el BOE. Cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias. En el caso de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales y la Consejería de Sanidad eran las responsables directas. La única respuesta de por qué no eran la responsabilidad, en este caso de Pablo Iglesias, es porque ¿quién tiró la comisión de investigación en la Comunidad de Madrid? ¿Alguien se imagina que si el responsable hubiera sido Pablo Iglesias, hubieran hecho una? No, hubieran hecho 10 comisiones de investigación en la Comunidad de Madrid. Lo que sí hizo Iglesias fue participar en la elaboración de un plan de choque estatal y puso a disposición de las comunidades autónomas recursos extraordinarios. ¿A cuántas residencias fue usted, siendo el responsable del mando único? Mire, el mando único lo asumió usted en una rueda de prensa en la Moncloa. ¿Cuántas veces vino a ayudar? Solo la UME nos ayudó por parte del Gobierno de España. La UME fue la única que vino aquí a la Comunidad de Madrid. ¿Sabe quién daba las indicaciones? Los demás, muchas ideas, pero bien que se han guardado. Si me hace usted Oye, la pregunta, celosamente, que se han guardado se la las respondo. ideas. ¿Sabe quién daba las indicaciones a la unidad militar de emergencia desde dónde había que desinfectar la las única residencias? ministra que se ha puesto aquí, que ha sido Robles. Usted al chaletazo. Sin ayudar nunca. Sin insultar nunca. Y sin hacer referencias personales. Nunca. Yo mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola como hacen con ustedes. La vicepresidencia segunda de Derechos Sociales daba las indicaciones de cuáles eran las residencias que había que desinfectar. Pero insistimos, la toma de decisiones concretas, como la redacción y envío del protocolo de exclusión hospitalaria en Madrid, dependió exclusivamente del Ejecutivo de Ayuso. Hemos hecho un repaso de documentos, cifras y testimonios que desmienten el relato de Ayuso, su gobierno y sus satélites mediáticos. No fue un fallo aislado, fueron decisiones concretas adoptadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid. 5 años después, la rendición de cuentas sigue pendiente. Hay que recordar que detrás de cada cifra hay una persona. Hubo decisiones que costaron vidas. Y la verdad, aunque duela, merece ser contada las veces que haga falta. Porque demostramos que el rigor científico y las decisiones políticas equilibradas y sensatas funcionan.